El día de hoy es un día muy especial porque tenemos con nosotros al profesor Walter Alba. El profesor Walter Alba es un arqueólogo de profesión, titulado en la Universidad de Trujillo, con una destacada y fructífera labor de investigación de la arqueología peruana. Ha dedicado 48 años a sus investigaciones y en la promoción y en la defensa del patrimonio cultural. Ha supervisado monumentos arqueológicos en la región de Lambayeque. También ha sido director del Museo Arqueológico Nacional Brüning, que pasó a convertirse en uno de los más importantes centros de investigación y difusión arqueológica del Perú. Hablar del profesor Walter Alba en realidad requeriría muchísimo tiempo. Yo quisiera destacar que en el año 1987 dirigió el proyecto arqueológico Zipán, generando grandes resultados y sobre todo que descubrió la llamada tumba del señor de Zipán. Ha hecho de esta manera que el nombre sea mundialmente conocido y esta investigación es una de las más importantes del siglo XX. Entonces, tenemos con nosotros realmente a una personalidad que para el Perú es muy importante y yo que podría contar muchas más cosas, pero creo que simplemente escuchándolo a él vamos a poder descubrir tantas cualidades y sobre todo la cantidad de libros, publicaciones y condecoraciones que ha recibido. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Doctora Isabel, un gusto de saludarla y estoy a sus gratas órdenes. Aquí vamos a poner un mapa del Perú dentro del mundo y le dejaría a usted la palabra para que nos pueda explicar. El trabajo que he desarrollado yo es en la región de Lambayeque, ubicada en la costa norte del Perú, que es como sabemos, la costa tiene un clima desértico, y en este territorio surgen y se desarrollan muchos pueblos y culturas con una antigüedad que hoy llega hasta los 5.000 años. Entre esas culturas se encuentran los mochicas, que tienen una vigencia entre los siglos 2 a 7 de nuestra era, y que bueno, están caracterizados por un legado artístico en cerámica, en orfebrería, en metalurgia y en colosales templos construidos de adobe. En el año 1987 asumimos la responsabilidad de salvar Zipán del saqueo y la destrucción, un problema que afecta severamente la arqueología peruana. Podemos ver aquí el efecto devastador del saqueo en busca de objetos arqueológicos para abastecer el mercado de antigüedades. Zipán estaba siendo el año 87 destruido, tuvimos que intervenir como una actuación de emergencia. Zipán está constituido por dos colosales edificaciones a manera de pirámides truncas antecedidas por una plataforma delantera donde fueron sepultados los hombres más importantes de su tiempo. En la vista arriba nos muestra cómo está Zipán hoy y una recreación aproximada de cómo fueron estos edificios en su tiempo. La excavación se inició retirando los escombros y logramos, pese al saqueo al que estuvo sometido este monumento, registrar primero un cuantioso depósito de ofrendas de más de 1.000 vasijas conteniendo restos de alimentos y bebidas, que fue el primer anuncio de las posibilidades de alguna tumba intacta. El inicio de la excavación se puede ver arriba a la izquierda, el depósito de ofrendas y la apertura de una cámara funeraria. En el relleno se encontró el esqueleto de un hombre puesto como para custodiar esta tumba. La imagen típica de un soldado portando un casco metálico y un escudo en el antebrazo izquierdo. La cobertura, la tapa del ataúd totalmente desintegrado, y en el centro un impresionante fardo compuesto por centenares de objetos de cobre, oro, de plata, restos de textiles desintegrados y otras ofrendas.
Entre los ornamentos recuperados se encuentra este ornamento de oro y turquesa que parece reflejar la misma imagen del personaje sepultado. Dos pares de orejeras más representando el pato pico de cuchara y un venado. Estos animales tienen una especial simbología dentro de la región mochica, vinculados a la fertilidad y al culto a los ancestros. El develamiento de todas las capas que formaban este fardo funerario nos permitió ir recuperando juegos de ornamentos, de estandartes metálicos como el que se ve acá, después de un trabajo de conservación y limpieza, que formaban parte de todos los bienes del Señor usados por él en vida y que después pasaron a acompañarlo en su viaje a la eternidad. Un impresionante tocado en forma de una silueta humana, con los brazos sobredimensionados y abiertos, llevando en el centro la imagen de una divinidad. Al centro del fardo se encontraba la osamenta del personaje. En la mano derecha llevaba un cetro de oro con representaciones de carácter militar, refrendando su condición de gobernante militar, religioso y civil. Sobre el pecho se encontró un collar figurando 20 representaciones de frutos de maní, 10 en oro y 10 en plata, que están vinculados a la simbología del dualismo y la complementariedad. Los de oro a la derecha y los de plata a la izquierda. Entre otros ornamentos identificatorios de su rango, se encuentra esta corona formada por una sola hoja de oro laminado de más de 60 centímetros de ancho, que lo identificó como el personaje del más alto rango en su tiempo. Entre otros ornamentos, estos dos sonajeros que llevaba el Señor sobre la cintura y dos protectores cosales portados en la parte inferior de la espalda, uno de oro y otro de plata. Se reitera siempre la dualidad oro, plata, día, noche, sol, luna, positivo, negativo. La recreación de la tumba y el ajuar funerario. Como podemos apreciar, el Señor no fue sepultado solo. Un total de 8 personas formaban parte de su séquito y fueron sepultados con él para acompañarlo. 3 mujeres jóvenes, ninguna de ellas había cumplido los 20 años cuando fueron sepultadas, un jefe militar, un jefe de protocolo, el guerrero guardián y 2 llamas que fueron los primeros animales en ser sacrificados para colocarse en esta cámara funeraria. Los ornamentos permitieron identificar a este personaje como el que aparece siempre representado en escenas míticas y que se pensaba que era solamente un concepto religioso de los mochicas, pero los emblemas y atuendos le corresponden. Entonces, de esta manera, esta tumba pasó a constituirse en una clave para entender el complejo mundo religioso y político de los mochicas. Una segunda tumba correspondía al entierro de un sacerdote que fue también sepultado en la misma época del Señor, indicando que para este tiempo las funciones religiosas y de gobierno estaban separadas. Una tercera tumba de las 16 que hemos recuperado en este mausoleo real pertenece a un gobernante más antiguo, probablemente el antecesor de unas 2 generaciones. Un collar representando 10 arañas con el rostro de un personaje era parte de sus ornamentos de atuendos. ¡Qué maravilla! Entre otros ornamentos se encuentran estas imágenes de culto que representan una divinidad, un felino antropomorfizado
llevando una triple corona que representa la deidad suprema de los mochicas. Un pectoral representando los 8 tentáculos de un pulpo con la máscara funeraria en la parte central. Increíble, qué maravilla. El hombre cangrejo, otra deidad también de la época de los mochicas, que representaba la divinidad del mar. Siempre este hombre cangrejo con el hombre felino están en permanente enfrentamiento, la montaña frente al mar. La tumba del llamado viejo señor de Zipán se puede apreciar en el centro el suntuoso ajuar funerario con collares, protectores cosales, pectorales y 26 vasijas con restos de alimentos y bebidas que formaban parte de su acompañamiento para la muerte. Es interesante, en la plataforma funeraria hay un total de 10 fases constructivas que están asociadas a diversos tiempos de los entierros. Es decir, que el mausoleo real tuvo una larga vigencia en la que se superponen diversas construcciones asociadas a tumbas. Es decir, el espacio funerario fue renovado, reestructurado, superponiéndose construcciones en diversos niveles. Increíble, estupendo. En el museo hemos hecho una recreación de lo que fue la corte real del señor de Zipán, que no tiene nada que envidiar a un monarca de cualquier parte del mundo, con todos sus emblemas, sus atuendos, sus insignias de poder. Todos estos hallazgos se exhiben en el actual Museo Tumbas Reales de Zipán, en la ciudad de Lambayeque, que ha pasado a convertirse en un ícono cultural y turístico del norte del Perú. Pero las investigaciones no solamente se hacen en Zipán. En otro monumento cercano hemos descubierto un conjunto de edificios superpuestos que corresponden a los inicios de la civilización con una antigüedad de 4.000 años. ¡Wow! En el centro, en el núcleo de este edificio, se encuentra una pintura mural que podemos considerarla la pintura mural más antigua de América, con 4.000 años, y cerca de ella un altar para culto al fuego. Es decir, que en esta época no había divinidades, se adoraban a las fuerzas de la naturaleza. Parte de estas estructuras complejas donde se hicieron todos los ensayos posibles en base a una arquitectura de barro, de la manera más sencilla, pero con mucha creatividad. Parte del frente de estos edificios en el sitio que se llama Ventarrón, con pinturas murales y estos machones de barro que sirvían para estabilizar la estructura de barro. La recreación de 2 fases de este edificio. Arriba, la primera, la más antigua, con estas decoraciones en color rojo y blanco, y la inferior reforzada con estos machones de barro que formaban una especie de columnas decorativas y que deben también tener un significado especial dentro de la religión de ese tiempo. Otro templo cercano corresponde a la etapa siguiente, ya la consolidación de la civilización, que es un templo colosal con una escalinata de 25 metros de ancho, confeccionado totalmente en barro, el frente escalonado, y a un costado del templo se encuentran estos relieves polícromos con las deidades típicas de las culturas influenciadas por la cultura chavín de la primera gran civilización del antiguo Perú. Continuando con nuestras investigaciones, ya en otra época de la llamada cultura lambayeque, desarrollada aproximadamente entre los siglos 10 a 12 de nuestra era,
se lograron descubrir estos murales polícromos que decoraban un templo y que fueron intencionalmente sepultados. Es decir, no solamente se sepultaban los cuerpos, sino se sepultaban también los palacios, donde aparecen representados una sucesión dinástica de los reyes de esa época. Y bueno, pasamos ahora a otro ambiente, otro lugar. En la parte alta, en la parte andina que colinda con la costa desértica, se encuentran monumentos de piedra también correspondientes a la época del formativo, es decir, a los inicios de la civilización. Podemos ver aquí la excavación en una plaza cuadrangular hundida. Los detalles de la escalinata central, que tiene 4 escaleras semejantes y que da acceso a una plataforma superior. Esta edificación se encuentra en la parte alta de las vertientes de los valles de la costa, un lugar de peregrinación para rendir el culto al agua, considerando que el agua baja de las montañas para irrigar los campos de la costa desértica. En la esquina de la plaza se encontró esta losa con una perforación que servía para evacuar las aguas, es decir, una especie de drenaje fluvial ritual, porque desemboca en un canal subterráneo que salía al frente de la edificación. Una recreación aproximada de cómo fue esta plaza ceremonial. Hemos visto una breve reseña de lo que significa y que sobre todo nos demuestra el potencial que existe. Podemos imaginar cuántas tumbas todavía tenemos que salvar antes que los profanadores terminen con ellas. Debemos pensar en cuántos monumentos que todavía no han sido investigados y que debemos seguir aportando para reconstruir la historia de esta región del Perú, y que es también pues uno de los focos de civilización de la América antigua. Creo que con la aplicación de nuevas tecnologías podemos avanzar mucho para reconstruir estas edificaciones y poder detectar también hallazgos que permitan su recuperación. Muchas gracias, Isabel. Si tienes alguna pregunta. Tantas preguntas, realmente estupendo lo que hemos visto explicado de esta manera, es maravilloso porque uno realmente comprende que había una cultura sólida y con ideas muy claras y con objetivos también de desarrollo en su ambiente, ¿no? ¿El señor de Zipán prácticamente está definitivamente ya terminado o todavía queda algo más por descubrir? Bueno, en el mismo monumento de Zipán nos falta investigar todavía algunos sectores, entre ellos algo muy importante, que es un taller de cerámica, el taller donde se fabricaba la cerámica, porque se han encontrado los moldes, y que falta recuperar todo antes que termine siendo destruido. Usted ha presentado diferentes estadios de excavaciones. El señor de Zipán es el más avanzado. Luego, ¿cuántos otros centros hay para poder terminar? Porque veo que usted está llevando en paralelo casi 3 excavaciones. Bueno, tenemos como perspectiva inmediata excavar en otro monumento que se llama Úcupe. En Úcupe hay construcciones también piramidales monumentales. Se han encontrado varias tumbas de la época mochica, pero todas intrusivas al edificio. Lo que todavía no se conoce perfectamente es la forma del edificio, porque está rodeado de cementerios y es una zona que puede brindar mucha información para conocer las costumbres funerarias y recuperar seguramente tumbas tan importantes como la de Zipán, ¿no? El señor de Zipán, digamos, no es tan antiguo en comparación a las otras excavaciones que está usted realizando. Bueno, Úcupe pertenece a la misma cultura mochica. Ya. Y,
y tenemos otros monumentos también para investigar en el mismo Valle de Saña, que es el valle un poco al sur, donde se encuentra un complejo de edificios que tienen más o menos 1500 años antes de Cristo, es decir, 3500 años de antigüedad, y que plantean todo un reto, porque es un complejo de construcciones ceremoniales adscritas a un asentamiento que sufrió el embate de un mega niño y obligó a los pobladores de ese entonces a abandonarlo definitivamente y pasar de una época ya casi preurbana a una dispersión en aldeas a lo largo del valle. Profesor Alba, aparentemente Caral era una cultura pacífica. No han encontrado cuchillos, no han encontrado hasta ahora el cementerio. ¿Qué tipo de cultura era la Mochicas, todas las que usted ha descubierto? ¿Eran guerreras? ¿Eran pacíficas? ¿Eran dedicadas al comercio? ¿Cuál es el resultado que usted tiene? Bueno, los Mochicas ya están en una época mucho más avanzada de Caral, casi 3000 años de diferencia, ¿no? Un poco más. Ajá. Entonces, en Caral, lógico, son los primeros agricultores y pescadores que edifican estos templos maravillosos. En Zipán, la cultura mochica, bueno, la cultura mochica, tanto en Zipán como en Huaca de la Luna, en Trujillo y en otros monumentos de la región norte, estaba regida por un gobierno estatal, es decir, ya había el concepto de un Estado con pequeños ejércitos profesionales, con rituales de sacrificios que estaban vinculadas a la religión, es decir, el pago a la tierra se hacía con sacrificios también, como parte de combates rituales. Entonces, era una sociedad manejada por una casta de señores que tenían una autoridad militar, religiosa y civil. ¿Cuál era el rol de la mujer en estas sociedades, en estas culturas? Bueno, hasta hace poco se pensaba que los mochicos eran una sociedad patriarcal, militarizada, de guerreros, de agricultores, pero los tiempos están cambiando. El hallazgo de la llamada dama de Cao, una mujer de alto estatus, también sepultada con un suntuoso ajuar de joyas y ornamentos, nos refleja que las mujeres también tenían una especial importancia como madres, y también como mujeres chamanas. Hay muchas representaciones de mujeres en actitudes rituales de chamanismo y es muy probable que ellas tenían también pues un rol importante dentro de la sociedad. Profesor Alba, ¿cuál es el ejército de investigadores con el que Perú cuenta? Bueno, en la actualidad tenemos una cantidad muy considerable de arqueólogos que han ingresado de las diversas universidades de Trujillo, Lima, San Marcos, la Católica, en fin. Y creo que hay una actividad muy importante de investigaciones. Están limitadas por la falta de recursos presupuestales, pero los arqueólogos siguen investigando. Yo creo que la nueva generación que viene va a dar muchos resultados. ¿Cuál es su opinión con relación a los morteros? ¿Usted considera que es más antigua que Caral? Sí, los morteros están más o menos en la misma época de Caral. Un poco creo que están con una fecha de que llega hasta los 6000 años. Yo trabajé también en esa zona de los morteros en un complejo arquitectónico que está muy cerca, contiguo, casi contiguo, ¿no? Ya. Claro, los morteros es la ocupación más antigua de esta época, con una arquitectura que podría ser, llamémosle la arquitectura inicial en el aspecto de religiosidad, ¿no? Pero eran también con las mismas características de Caral, en el sentido que eran más dedicadas al comercio, menos guerreras y menos de sacrificios humanos. Bueno, los inicios de la civilización están marcados por un fenómeno principalmente religioso. Entonces, el caso de los morteros está ubicado en el borde de una antigua bahía fósil.
al retirarse el mar, los pobladores tuvieron que abandonar esta zona porque cambiaron las condiciones climáticas, pero la población estaba mayormente dedicada a la pesca y a la obtención de productos marinos como moluscos y crustáceos, ¿no? Para intercambio con las comunidades del valle que producían ya en ese tiempo una agricultura limitada. Profesor Alba, yo he visto lo que usted nos ha enseñado y también la he visto en el museo algunas, estas joyas, qué maestría para trabajar el oro y la plata. Sí, los muchecas fueron realmente los que lograron el más alto nivel en la y que desarrollaron casi todas las técnicas orfebres y metalúrgicas que se conocen en el antiguo Perú. Sobre todo tuvieron un especial empeño en la calidad estética de las joyas y ornamentos que fabricaron, ¿no? Hay imágenes que casi son como vasijas taladadas al metal, ¿no? Entonces hay un desarrollo portentoso en todas las técnicas, repujado, laminado, soldadura, en fin, creo que ellos fueron los grandes orfebres de la época prehispánica. Prácticamente la costa norte, usted nos está explicando que tiene una riqueza cultural ancestral. Prácticamente Caral vendría a ser cuna de civilización, pero también los morteros vendrían a ser cuna de civilización, y Mochicas y todo lo demás serían una continuación, ¿es así? Claro, es una sola línea evolutiva y de cambios que las sociedades van creciendo y van evolucionando, ¿no? ¿Y usted considera que todavía hay mucho más por descubrir o lo que ya está descubriendo está dando las respuestas de que han sido solo ellos los que estaban No, ahí? definitivamente nada está dicho en arqueología, ¿no? Para comenzar, Caral no se pensaba que existía un monumento tan complejo y tan antiguo. Y cuando se descubre, nos damos cuenta que estamos frente al monumento más antiguo de América precolombina. En fin, aquí mismo en esta región todavía nos faltan muchos espacios geográficos que explorar y muchos monumentos que investigar. Por ejemplo, ¿qué porcentaje usted considera que todavía habría para poder descubrir? Y si es que todo surgió en la costa, entonces. No, la sierra tiene también su propio desarrollo. Estos templos que están ubicados en la parte alta de los valles son también pues la demostración que en todo el territorio, tanto la costa como la sierra en las vertientes occidentales de los Andes y orientales también, se encontraban pobladas y con un auge en los inicios de la civilización. Entonces prácticamente podríamos entender que todo el Perú estaba poblado como ahora lo está siendo poblado. Claro, no con la misma densidad de hoy, pero todos los valles la serranía y las vertientes orientales tenían su propio desarrollo y estaban densamente pobladas. Uh-huh. Profesor Alba, alrededor del Señor de Zipán, ¿qué ciudad se ha descubierto? Porque usted ha descubierto las tumbas, pero ¿cuál era la vida? ¿Cuál era la ciudad? ¿Cómo vivían? ¿Y si encontrado un cementerio? Bueno, alrededor del monumento de Zipán, de estas dos construcciones, se encuentran bajo el suelo de los cultivos incluso restos de lo que fue una gran urbe. Ya. En los cerros que bordean Zipán se encuentran construcciones militares, murallas, en fin, y 15 kilómetros más arriba del valle se encuentra el complejo de Pampa Grande, donde hay 600 hectáreas de espacio arquitecturado, dos colosales templos también de adobe que constituyeron en su tiempo el centro urbano mochica más extenso de toda esta región. Entiendo. ¿Y de dónde usted cree que han llegado los antiguos pobladores del Perú? Bueno, es un tema difícil
de definir, ¿no? Pero se sabe que las primeras migraciones, las primeras ocupaciones están alrededor de los 10 a 15 mil años de antigüedad hasta hoy, y que una fecha que puede ir mucho más allá, pero ellos llegaron como cazadores y recolectores y fueron aquí en los valles progresivamente desarrollando primero una agricultura incipiente y después ya las grandes concentraciones de residenciales y la ampliación de los campos de cultivo. Lo que tenemos que resaltar es que el desarrollo de las culturas en esta parte del Perú, donde no llueve o llueve muy ocasionalmente, se debe a una avanzada tecnología de riego artificial, desviando el curso de los ríos que bajan de la montaña para trasladarlos a las zonas desérticas y crear pues una extensión de cultivos que les permitió los excedentes necesarios para el emprendimiento de grandes construcciones y sobre todo el crecimiento de la población en la época mexica y posteriormente en las culturas que suceden como en la cultura lambayeque, chilú, hasta la época de los incas. O sea que nosotros en realidad somos una cuna de civilización. Sí, Caral lo ha demostrado, ¿no? Es el asentamiento y el santuario religioso más antiguo de América. Ya, me parece increíble, realmente fantástico, sobre todo porque por lo que uno logra entender, dada la lejanía que se encuentra el Perú, digamos, su desarrollo es un desarrollo propio. No es en el caso por decir que acá en Europa todo está más cerca y por último Egipto está más cerca a Italia o a Grecia y todas las culturas están más o menos cercanas, que hay una cierta contaminación y un cierto contagio. En el caso del Perú, ¿usted lo ve que sean culturas prácticamente originales en sí mismas o había algún contacto con algunas otras? Bueno, lo que el territorio del Perú actual lo consideramos como los Andes centrales. Arriba Ecuador, Colombia, los Andes del norte y al sur los Andes del sur. Pero este territorio ha tenido su propio desarrollo. No hay intrusiones o influencias foráneas y entonces se ve que hay una evolución progresiva dentro de las diversas culturas y pueblos que tuvieron como escenario ese territorio. ¿Y cuánto usted lo considera equiparable a las culturas mexicanas? Bueno, el Perú y México son los dos grandes focos de civilización, pero por lo que vemos ahora, el Perú sería más antiguo. Mm. México también tiene su propia historia, con asentamientos, con culturas muy antiguas que vienen desde lo que llamamos aquí formativo y allá el preclásico. Entonces, son como dos grandes centros de civilización de América. ¿Usted ha encontrado algo similar a lo que hay en Caral para poder evitar que los edificios se derrumben, las famosas chicras? No, las técnicas de construcción aquí son diferentes. Es como, se podría pensar en dos tradiciones arquitectónicas diferentes. Lo de Caral es en base a piedra con el uso de chícaras, que era para amortiguar cualquier movimiento sísmico. En el caso de esta región, que tiene más estabilidad, toda la arquitectura es desarrollada en base a barro. Ventarrón es una arquitectura compleja, a mediana escala, pero que tiene también muchos templos que hoy todavía están sepultados bajo la arena. Entonces, prácticamente el satélite, el trabajo satelital contribuye. Claro, si se logra desarrollar y aplicar adecuadamente las técnicas de registro por lo que se llama percepción remota, se podría realmente reconstruir restos arquitectónicos que están cubiertos por la arena eólica, que es
el mayor problema aquí en esta parte, y otros que se encuentren subyacentes a ocupaciones posteriores. Verdaderamente es magnífico poder descubrir, estamos viendo que incluso con Caral no es la única expresión, que hay otras expresiones tipo los morteros. Claro, los morteros en el Valle de Chao y aquí en esta región, el área de Ventarrón. Ah, o sea que hay tres que prácticamente son Claro. coetáneas. Coetáneas y con cada uno con sus características, ¿no? O sea que eran diferentes grupos humanos. Claro, diferentes grupos étnicos probablemente o gente que estaba ocupando valles, ¿no? Y la tradición cultural se inicia justo con la agricultura. ¿Y usted encuentra algún hilo conductor entre todos ellos de que había algo que los unía o estaban realmente separados? Bueno, hay espacios con características y tradiciones culturales propias, ¿no? Siempre esta parte de Lambayeque es un poco diferente a la parte de los valles del sur y lógicamente también diferente a las zonas de Caral. Profesor Alba, yo no soy una experta en arqueología, soy una persona curiosa que ama la cultura del Perú porque es la propia. Solamente puedo agradecerle infinitamente por el trabajo que usted está haciendo y felicitarle por sus resultados. Pienso que esta entrevista le permitirá a muchos expertos, incluso en tecnología, poder ver la manera de participar en el desarrollo del Perú. Yo espero que así sea y si usted está de acuerdo en que esto suceda, pienso que van a estar felices de participar. Excelente, Isabel, le agradezco mucho y nos mantendremos siempre en comunicación para ver las posibilidades de colaboración. Muchas gracias, profesor A Alba. usted, Isabel, encantado y me tiene siempre a sus gratas órdenes.